Estados Unidos, el sindicato de sobrecargos AFA-CWA, que representa unos 50,000 sobrecargos en unas 20 aerolíneas, emitió un comunicado con su opinión sobre la situación en Medio Oriente, enumerando las afectaciones al sector por el aumento en el precio del petróleo y del combustible aéreo. Dice que las aerolíneas con los márgenes más reducidos y cadenas de suministro menos flexibles se van a ver muy afectadas, pero los efectos se sentirán, dice, en cada aerolínea del mundo. Habla de un precedente que se ha sentado en esta guerra al poner como blancos válidos de ataques militares a terminales aéreas civiles. Esta noche vamos a hablar de aeropuertos y me acompaña ya el doctor Rafael Echevarne. Él es el director general del Consejo Internacional de Aeropuertos para América Latina y el Caribe, ASILAC, en vivo desde Panamá. Qué gusto saludarte, qué bueno que estás con nosotros. Evidentemente hay que hablar de la región, pero también tenemos que preguntarte del efecto de la guerra de Irán, que ya están ustedes anticipando, más allá de lo que hemos reportado, que es el precio del jet fuel duplicándose y las aerolíneas también ya haciendo los ajustes correspondientes a los precios de sus pasajes. Sí, efectivamente. Muchísimas gracias, Gabriela. Es una situación preocupante, es una situación incierta porque realmente pues nadie puede decir con cierta claridad cuándo va a estabilizarse la situación, ¿no? De hecho, de alguna manera acaba de empezar, ¿no? Como dices tú muy bien, realmente lo que nos preocupa en estos momentos en América Latina y el Caribe no es tanto el número de vuelos en nuestra región, si quieres después lo hablamos, pero realmente es la subida del precio del combustible, porque todo ello de alguna manera pues va a afectar el precio de los billetes, ¿no? Además, como sabes tú muy bien, las compañías aéreas utilizan lo que se llama el fuel hedge para protegerse de las subidas y bajadas de los precios de combustible, pero no todas lo utilizan, ¿no? De hecho, hubo de alguna manera, muchas de ellas que utilizaban antes no lo están haciendo últimamente porque los precios eran relativamente bajos, ¿no? Y eso también te puede de alguna manera afectar, pero esa incertidumbre y esa probabilidad de subida de los boletos aéreos lo que nos preocupa más que otra cosa. Oye, ¿ya están pensando en refuerzo de medidas de seguridad, por ejemplo, a la luz de los eventos allá? Bueno, en cuanto a las medidas de seguridad, realmente pues son sólidas en nuestra región y en todo el mundo y realmente no se está en estos momentos hablando de eso, ¿eh? Es más bien el impacto que puede tener en la industria desde el punto de vista de la demanda y de esas subidas del precio del combustible que mencionaba. Pregunta también, ¿cómo veían el año antes de este conflicto en términos de tráfico de pasajeros? Y anticipan a la luz de que si esto se extiende, el consumidor va a tener menos dinero para gastar, quizá menos dinero para viajar y con todo ese efecto dominó. Pues mira, las proyecciones de tráfico eran muy halagüeñas, eran bastante buenas, sobre todo en nuestra región, que estábamos creciendo, esperábamos crecer por encima de la media mundial. Como te puedes imaginar, en estos momentos pues no podemos ser muy detallistas al respecto, pero la verdad que el año pasado fue muy bueno, sobre todo para nuestra región. Crecimos alrededor de un 4 o 5%, que estaba por encima de la media mundial. Lo cual es muy bueno porque realmente habíamos sido una de las regiones del mundo que se recuperó con más rapidez frente a la pandemia. De hecho, fuimos las más rápidas en recuperarnos, ¿no? Y a pesar de eso, el mantener esos ritmos de crecimiento tan buenos, pues realmente demuestra que nuestra región pues necesita el transporte aéreo, es absolutamente esencial para ese desarrollo económico y social de nuestros países y porque entre otras cosas, como sabes tú muy bien, no tenemos alternativa, ¿no? No tenemos la situación que se da en Estados Unidos, en Europa, donde puedes ir por automóvil o incluso por ferrocarril, ¿no? Aquí es avión sí o sí, e incluso pues en destinos turísticos como los del Caribe, donde sí, efectivamente hay muchos cruzieristas. La base del desarrollo y de la actividad es por el transporte aéreo. Entonces estábamos muy ilusionados con esas proyecciones que teníamos. Como digo, si quieres podemos hablar de lo expuesta que está la región a los flujos a través de los aeropuertos del Oriente Medio, porque en ese sentido la verdad es que somos una de las regiones más del mundo menos expuestas a esta volatilidad que se está dando en estos momentos con compañías como por ejemplo Emirates o Qatar. Oye, y Rafael, tú lo sabes, en algunos casos dirían algunos viajeros, pese
a tarifas aeroportuarias que son muy elevadas. ¿Cómo está ese tema? Lima era una preocupación, se hablaba de que se retiraba el TUA. Hay aerolíneas que han decidido cambiar de aeropuertos, LATAM, Sky. ¿Qué me dices de las tarifas aeroportuarias? Bueno, a ver, lo de las tarifas aeroportuarias en la situación de Lima, con mucho gusto te comento al respecto. Efectivamente, hay veces en que algunos vuelos pues, se cancelan o se reprograman a otros lugares, pero eso es muy normal. Es algo que se da no solamente en América Latina, sino en todo el mundo. La tarifa aérea que te estás refiriendo en el caso de Lima es la tarifa de conexión. La tarifa de conexión es algo que es muy común en todo el mundo. De hecho, todos los aeropuertos hubs mundiales, ya sea en Europa y en otras partes del mundo, aplican una tarifa de conexión. Y esa tarifa de conexión no es para nada elevada. Y en el caso de Lima, en particular, la tarifa del pasajero y la tarifa de aterrizaje no son para nada altas comparadas con otros aeropuertos de nuestra región. Con lo cual, es una lástima que en estos momentos se esté aplicando esa tarifa de conexión a esos pasajeros que vienen de otros lugares, como por ejemplo Chile o Argentina, que conectan en Lima. Pero eso no es una decisión del aeropuerto, eso realmente responde a la negativa por parte de las aerolíneas de integrar esa tarifa en el boleto del ticket aéreo, que es lo normal en todo el mundo, ¿no? Pero realmente $11, que es lo que estamos hablando, no es nada dentro del contexto total de lo que le cuesta a una familia el viajar a un destino. Y además, si te pones a pensar, cuando tú dices, bueno, voy a elegir el asiento, ¿no?, donde me quiero sentar, voy a poner otra maleta, esos costos son mucho más elevados. Sí. Se me acabó el tiempo, Rafael, pero regresa pronto, tenemos mucho de qué hablar. Gusto saludarte. Muchísimas gracias, Gabriela.